grabar en la compu. Muchachos, bueno, bienvenidos, como decía Víctor, bienvenidos al curso, y vamos a arrancar con el primer tema, el tema de hoy. Y voy a empezar a compartir la presentación, ustedes me dicen si la ven o no. ¿Está bien? Ahí vamos bien, sí. Perfecto, si lo ven bien entonces, me voy a parar esta otra parte por acá, si yo lo voy siguiendo. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy va a ser, vamos a hablar un poco de genoma humano. Decidí, de lo que hemos venido charlando un poco con Víctor, y que ya lo hicimos el año pasado, es hablar en función a estas tres grandes secciones. Una es cómo se llega a obtener la secuencia del genoma, cómo secuenciar un genoma, una parte más, si se quiere, metodológica. Una segunda parte que es una descripción más de las características principales del genoma humano, identificar cuáles son los distintos elementos que integran el genoma y cuál es su distribución. Y finalmente hablar muy someramente de algo que tiene que ver con cómo todos estos elementos han ido variando en los últimos tiempos en función de, sobre todo a partir de los inicios de este siglo, con las técnicas de secuenciación masiva y la medicina genómica, que va a quedar un poco como una introducción a todo lo que viene después. Lo vamos a ver más en detalle. No se preocupen en ese sentido si hay cosas que de repente no quedan del todo claras en este momento, porque son temas sobre los cuales vamos a estar volviendo a lo largo del curso en distintas instancias, ¿tá? Pero de todas maneras, cualquier duda, cualquier consulta que tengan en cualquier momento, pueden parar y preguntar, no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Tomo el último mate y arranco. Entonces, la primera parte decíamos un poco, bueno, cómo secuenciar un genoma. Y en este sentido quería plantearles en primer lugar un poquito de historia de cómo llegamos hasta allí, y luego hablar algo del proyecto Genoma Humano en sí, de las estrategias de secuenciación y del ensamblaje y la notación genómica, que son como los dos pasos fundamentales de este proceso más allá de la secuenciación en sí. Después vamos a estar hablando de las características del genoma humano y algo de secuenciación masiva, como les decía. Bueno, primera cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo se llegó al tema de la secuenciación del genoma. Y esta secuenciación del genoma implica trabajar de manera coordinada entre distintas herramientas que vienen de distintas disciplinas, que vienen particularmente algunas de la biología y sobre todo de la biología molecular, y que son herramientas moleculares, algunas que vienen del lado de la informática, herramientas informáticas que tienen que ver sobre todo con métodos de análisis. ¿Está bien? Los primeros son métodos de secuenciación, la bioquímica, entender el proceso de la síntesis de ADN y cómo se puede estudiar desde el punto de vista bioquímico. Se genera una serie de datos de información, de secuencia de nucleótidos, cómo se analiza esa secuencia, y para ello es necesario contar entonces con una serie de elementos que son justamente entonces herramientas informáticas. Y lo otro tiene que ver con los procesos que tienen que ver con la automatización de este proceso, con el poder realizar este proceso a gran escala y de una manera más o menos automática y no manual, con los avances tecnológicos en función de esto. Lo estoy grabando, que veo que por ahí Romina pregunta, lo estoy grabando y después lo vamos a subir, así que quédense tranquilos que está siendo grabada la charla. Bueno, entonces, estos tres elementos son elementos fundamentales en este proceso, y dentro de esto entonces vamos a ver, un poco perdido con el mouse, con el ratón acá. Dentro de las herramientas moleculares, algunas cosas fundamentales que ocurrieron y que fueron pasos necesarios para llevar adelante esto, tienen que ver con todas estas cosas que ocurrieron entre la década del 60 y 70 del siglo pasado, entre los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando empezó la gran revolución de la biología molecular. Fue posible purificar por primera vez polimerasas, es decir, enzimas capaces de sintetizar ácidos nucleicos, ADN, ARN, y a partir de esa purificación de polimerasa se podía empezar a pensar en realizar reacciones in vitro, es decir, tomar las enzimas purificadas y
poner distintos componentes en un sistema in vitro extraído de un extracto, a partir de extractos celulares, y realizar los mismos procesos que ocurren dentro de la célula in vitro. Esto da la posibilidad de realizar experimentos. Uno de los elementos fundamentales de esto es poder seguir los productos de esos procesos de síntesis. Y los primeros pasos en el poder identificar los productos de síntesis utilizaron análogos de nucleótidos o nucleótidos marcados radioactivamente, de manera que se podía seguir siguiendo la radiación cuando iban apareciendo distintos nucleótidos marcados, y estos fueron los primeros pasos de la marcación radiactiva de ácidos nucleicos, un paso importante para identificar lo que era ADN secuenciado de nuevo y diferenciarlo del ADN preexistente, el nuevo que estaba marcado, el otro. Fue necesario poder separar, avanzar en lo que era la separación de fragmentos de ADN, separar pedazos de ADN de alguna manera eficiente y que permitiera identificar pedazos de ADN, fragmentos de ADN de distinto largo, por lo cual la separación electroforética de fragmentos de ADN fue un desarrollo muy importante de la década de los 60 y 70. Y finalmente, en la descripción y el descubrimiento de enzimas de origen bacteriano, con las conocidas enzimas de restricción, que cortan el ADN, que funcionan como tijeras moleculares y que cortan el ADN en lugares particulares, y que llevan entonces a poder tomar fragmentos de ADN de un organismo, un pedazo de un genoma humano, e introducirlo en un plásmido, una pequeña molécula circular, que está dentro de una bacteria, y introducir nuevamente ese plasma en esa bacteria y hacer que esa bacteria entonces empiece a producir gran cantidad de ese fragmento de ADN humano que nos interesa. Este clonado de ADN, estas técnicas de ADN recombinante, como se le llamaron inicialmente, fueron los que permitieron tener grandes cantidades de ADN igual para poder ser secuenciados, porque era necesario tener una gran cantidad de moléculas que fueran más o menos idénticas para poder hacer los procesos en cantidades suficientes para avanzar. Y un elemento fundamental en todo esto es de tener distintas técnicas de secuenciación. En el año 77 se llega por primera vez, Alan Maxam y Walter Gilbert, que aquí aparecen, utilizando una combinación de todos estos procedimientos, logran obtener las primeras secuencias de ADN más o menos largas, y en el mismo año Frederick Sanger desarrolla también otro método de secuenciación, y el método de Sanger es el método que perdura en el tiempo y sobre el cual se basan los procedimientos de secuenciación que llevan adelante entonces la secuenciación completa del genoma humano. Fred Sanger es un personaje muy importante de la historia de la biología y de la biomedicina. Sanger ganó 2 veces el premio Nobel, una vez por descubrir un mecanismo y un procedimiento para secuenciar proteínas, y luego un segundo premio Nobel por los métodos de secuenciación de ADN. O sea que tienen una rara habilidad, y bueno, uno de los centros de secuenciación más grandes del mundo es el Centro Sanger en el Reino Unido, que homenajea a este ilustre personaje de la biología. La otra parte importante de esto son las herramientas bioinformáticas. Había que almacenar los datos de la secuencia de nucleótidos que se estaban descubriendo. Había que generar entonces bases de datos de secuencia, y a partir de esas secuencias de nucleótidos A, C, T, G que iban apareciendo, tratar de encontrar, por un lado, en qué orden se podían organizar esas secuencias, buscar patrones, buscar identificar genes. Había que empezar a generar herramientas de análisis. Y aquí el personaje principal tenemos no un padre de la bioinformática, sino que una madre de la bioinformática, que es Margaret Dykhoff, que en el año 65 comienza a coleccionar lo que son las primeras secuencias de proteínas. Las proteínas se secuenciaron antes que el ADN, entonces había algunas secuencias de proteínas, y a comparar secuencias de proteínas de la misma proteína de distintos organismos, y ver que así había cambios, había mutaciones, y que eso podía dar lugar a estudios evolutivos. Entonces empezó a hacer los primeros bancos de proteínas, bases de datos de secuencias de proteínas, y analizar cómo cambiaban las secuencias. Los estudios de Dykhoff abrieron el camino, empezaron a generar lo que eran bases de datos, y empezaron a cambiar la cabeza en la necesidad de incorporar la informática como una herramienta fundamental para entender la biología. Y le debemos a Maggie Dykhoff la bioinformática, que es una disciplina fundamental hoy en día en la genética. ¿Cómo enganchamos estas técnicas que desarrolló Sanger,
las técnicas de secuenciación que desarrolló Sanger, las técnicas de análisis que desarrolló Dayhoff, cómo hacemos que esto funcione eficientemente y rápidamente para poder tener gran cantidad de secuencias y poder analizar gran cantidad de secuencias. Hay que automatizar el proceso. Un proceso que se hace en el laboratorio, de a poquito, en un experimento, hay que tratar de hacer gran cantidad de experimentos en paralelo, que esos experimentos sean eficientes, repetibles y que permitan generar una buena cantidad de datos y que el manejo de esos datos sea eficiente. Y allí los avances tecnológicos tienen que ver con algunas cosas que permitieron mejorar todos estos procesos, por ejemplo, el descubrimiento de las enzimas, las DNA polimerasas termoestables, que permitieron hacer las reacciones de PCR tan conocidas hoy en día y que permiten en muy poquito tiempo amplificar un fragmento de ADN conocido y tener gran cantidad de ese ADN para poder así analizarlo. Otro cambio importante fue la marcación fluorescente. Dejamos de utilizar la marcación radiactiva y comenzamos a utilizar distintas pequeñas moléculas fluorescentes de manera que cada uno de los nucleótidos estaba marcado entonces ahora con un fluoróforo de un color distinto, las A de amarillo, las G de verde, las T de azul, las C de rojo, y de esa manera podíamos entonces visualizar en procesos de electroforesis, que también mejoró la electroforesis, de hacerse la separación en grandes matrices, en grandes geles, a poder hacerlo en pequeños tubos, en tubos capilares muy pequeños, mejoró entonces la capacidad y la sensibilidad de las técnicas. Esto llevó al desarrollo de los primeros equipos de secuenciación automática. La foto que ustedes están viendo acá es la del Leroy Hood, y este es el primer secuenciador automático que se inventó en el año 1986. Lo que ustedes tienen acá es un equipo de electroforesis. Aquí hay una gran matriz, un gran gel de poliacrilamida, sobre el cual se colocan acá arriba las muestras de ADN, y los distintos fragmentos de ADN empiezan a migrar. Los ADN en ese momento todavía estaban marcados radiactivamente, pero había ya estaban marcados de manera fluorescente, no recuerdo exactamente, pero había un detector acá, sí, un detector láser acá, que a medida que iba pasando esto, la luz láser excitaba ese fluoróforo y captaba esa señal, y al captar esa señal identificaba, bueno, aquí pasó una base, y según en qué carril se hubiera cargado, esa base hubiera sido A, B, E, C, T o G. Esto luego se mejoró utilizando fluoróforos de distinto color, de manera que permitían hacer todas las reacciones juntas, y esto, bueno, fue lo que permitió avanzar rápidamente en la secuenciación. Entonces, este es un elemento importante a tener en cuenta, que los avances que tenemos son avances combinados de distintas áreas, ¿no? De áreas que tienen que ver con la biología molecular, con la informática, con el desarrollo de tecnologías. Todo esto contribuye entonces al desarrollo de la genómica como disciplina. Y este es un camino, como vemos acá, muy largo. ¿También? Un camino que nosotros decíamos arranca, bueno, con el descubrimiento del ADN, y hay allí distintos pasos, dentro de los cuales algunos de los que nosotros estábamos hablando, Sanger, en la secuenciación, Leroy Hood, la automatización. Por aquí no está puesta, no los veo por acá, pero deberían andar por acá, y no está Maggie Dayhoff y la bioinformática, que deberían andar más o menos a esta altura, en los 70. Bueno, de todas maneras, esta breve historia de la secuenciación arranca con un proceso que tiene que ver con esto, con un proceso muy simple, que es repetir el proceso de síntesis de ADN, tomando una hebra molde, agregando nucleótidos, agregando deoxinucleótidos por complementariedad de bases, y agregando un extremo 5' trifosfato a un extremo 3' hidroxilo. ¿Cuál es la genialidad de Sanger en este proceso? ¿Qué sucede si en lugar de agregar nucleótidos DNTPs agregamos un dideoxinucleótido? Un dideoxinucleótido es un nucleótido que no tiene un OH en el extremo 3', y por lo tanto este nucleótido, como tiene un 5' trifosfato completo, se va a agregar a la cadena, pero no va a ofrecer un extremo 3' OH para enganchar el siguiente nucleótido. Quiere decir que aquí la cadena se va a terminar.
Entonces este método se conoce como el método de los terminadores de cadena de dideoxy chain terminators. Este es el método en que se basa la secuenciación de sangre. Entonces, se trata de generar fragmentos de ADN que terminan en un determinado dideoxinucleótido. Inicialmente Sanger lo que hacía era armaba con un mismo ADN, conseguía una buena cantidad de ADN, lo dividía en 4 tubitos, y en cada uno de esos 4 tubitos ponía A, C, T, G, en los 4, y en uno de ellos ponía dideoxi A, en el otro dideoxi T, en el otro dideoxi G, en el otro dideoxi C. En cada uno de esos tubos lo que iba a pasar es que se iba a empezar a producir la síntesis y se iba a ir agregando, en algunos casos, una adenina común y corriente, pero cuando había una dideoxi A, se colocaba esa dideoxi A y allí la cadena se terminaba. Como había varias moléculas, se generaba una colección de moléculas de distinto largo en cada uno de estos tubos, en el tubo de la A. Lo mismo sucedía con el tubo que tenía las cadenas de la dideoxi C, con el que tenía las cadenas de la dideoxi G, dideoxi T. Entonces se generan distintas moléculas de distinto largo producto de la síntesis que varían en distintas cantidades de nucleótidos, pero lo que sí sabemos es que cada una de ellas terminan en este tubo, todas terminan en C, en este tubo todas terminan en A, en este tubo todas terminan en G, en este tubo todas terminan en C. Si luego corremos en una electroforesis, separamos esos fragmentos por tamaño, en una electroforesis los fragmentos se van a ordenar por tamaño. Los más chiquitos van a migrar más, los más grandes van a migrar menos. Entonces, mirando esta secuencia, nosotros vamos a poder ir leyendo la secuencia de ese ADN. G, A, T, G, A, T, G, G, C, C, T, G, y así sucesivamente. ¿Se entiende la lógica del proceso? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Nada? Bueno, Sí, se bien. entendió, se entendió. Bueno, entonces, este es el principio básico de la secuenciación de sangre. ¿Qué es lo que sucede después? Que bueno, esto mismo que Sanger lo inventó y lo hizo con marcación radiactiva, se empezó a hacer con fluorescencia, primero en canales separados, y luego, como se estaba trabajando con distintos colores, se podía poner todo en un mismo carril. En lugar de hacer 4 reacciones, se hacía una sola, y se mezclaban los 4 dideoxinucleótidos, pero cada dideoxinucleótido estaba marcado con un color distinto. Y el detector láser ahora tenía la capacidad de excitar y de identificar esos 4 colores. Entonces, a medida que, bueno, en lugar de hacer una gran matriz de gel, lo que se hace es un capilar, un tubito muy, muy pequeño. Entonces, a medida que va pasando cada uno de los fragmentos a la altura del láser, va leyendo y va generando una señal. C, G, A, T, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, y generamos una secuencia. ¿Está bien? Este es el método de Sanger, el método tradicional de secuenciación. A partir de que se tuvo este método de secuenciación, se empezaron a secuenciar distintas moléculas. Y empezó a aparecer y acumularse información de distintas secuencias de ADN, y por lo tanto empezó a nacer la idea. Fíjense que estábamos hablando de esto de a fines de los 70, y ya a principios de los 80 empieza a estar presente la idea de secuenciar el genoma humano entero. Empieza a haber fondos para eso, y se inicia en los años 90 un proyecto de 15 años, que incluye una serie de distintos centros, de distintos consorcios, con el objetivo de obtener la secuencia de todos los genes de un organismo, el hombre, y comparar la estructura y contenido de los genomas de distintos organismos y establecer la ubicación cromosómica de los genes, dónde está cada gen en cada uno de los cromosomas, y analizar la función. Este es un proceso también que fue relativamente largo, como decíamos, hay una escala de tiempo en esto, pero esto avanza y termina entonces en el año 2001, ¿está bien? En el año 2000 se anuncia la primera versión del borrador del genoma humano, y en el año 2001 un año de comienzo, de cambio importante, de cambio de siglo, de cambio de perspectivas, se publica por primera vez el primer borrador del genoma humano. Esto fue un gran paso para la humanidad, digamos, ¿está bien? Entonces, se publicaron 2 versiones del genoma humano, una
obtenida a través del proyecto público, que era financiado por distintas instituciones, y que incluía la información de varios individuos de distintas etnias, y otro proyecto que surgió como derivado de que utilizó tecnologías distintas a través de una empresa que en aquel momento había sido generada por una de las personas que trabajó en este proyecto y que se independizó y formó una empresa para trabajar, y que se basó en la secuenciación de 5 personas de distintas etnias. ¿Cuál es la estrategia básica de secuenciación que utilizaron estos dos sistemas? Bueno, la estrategia básica es muy sencilla. Nosotros tenemos que leer un genoma muy grande, 3.000 millones de pares de base, es leer una serie de libros muy grandes que se encuentran ubicados en 23 cromosomas. Entonces lo que había que hacer es tomar cada uno de esos 23 libros y tratar de leer esos 23 libros de punta a punta. La tecnología de Sanger permitía leer en los primeros momentos alrededor de 300 bases, terminó sobre los años 2000 leyendo alrededor de 1000 bases de manera continua. Es decir, nosotros podíamos leer trechos de 1000 pares de base. Entonces, si podemos leer pequeños trechos de 1000 pares de base y tenemos que leer 3.000 millones de pares de base, obviamente no podemos estar yendo a pedacitos en orden, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de buscar la manera de ser un poco más eficientes y leer más rápidamente eso. Entonces, una de las maneras y las estrategias que se ideó fue tomar el ADN, fraccionarlo, tomar esos fragmentos, clonar esos fragmentos, amplificar cada uno de esos fragmentos, subfraccionarlos y después secuenciar cada uno de los fragmentos, pero lo que teníamos entonces ahora era un montón de pedacitos de ADN que correspondían a distintos lugares del genoma humano, y lo que había que hacer después es rearmar el rompecabezas, ordenar, ensamblar estos distintos fragmentos de manera de reconstituir lo que era la secuencia original de la cual partimos. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? Entonces, el proyecto público partió con un criterio de secuenciación, lo que se llama secuenciación jerárquica. Rompió los cromosomas, generó distintos fragmentos, a su vez cada uno de estos fragmentos más chiquitos, y estos después, otros más chiquitos, así eran secuenciados. O sea, se sabía de dónde venía cada fragmento. El nuevo proyecto de la empresa privada, el Cellular Genomics, se basó en determinado avance que ya iba existiendo en lo que era la bioinformática y dijo, es posible romper todo el ADN, no importa de dónde venga, y juntamos todos los pedacitos y después, si tenemos una buena cantidad de datos, las herramientas informáticas van a permitir ordenarlos y llegar al mismo resultado. ¿Viste? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Qué pasa? No me pegues. ¿Viste? Sí. ¿Sí? ¿Hola? No, bueno. Entonces, bueno, bien, entonces, estas dos estrategias llevan adelante todo esto, pero lo que se plantea entonces es el problema del ensamblaje. Nosotros arrancamos con varias copias del genoma, lo fraccionamos, generamos fragmentos, seleccionamos esos fragmentos por tamaño, leemos estos fragmentos. Generalmente los fragmentos que generamos son fragmentos mucho más grandes, son fragmentos de 2-3 kilobases, y lo que podemos leer son las puntas de estos fragmentos, de un lado y del otro, ¿está bien? De cada uno de los fragmentos. Entonces después tenemos que tratar de ensamblar, de reordenar estos fragmentos, tratando de ver qué secuencia solapa con cuál, y tratando de reconstituir secuencias contiguas. ¿Está bien? Secuencias contiguas y tratando de rearmar el genoma humano completo. Para esto hay que tratar de tomar cada una de las lecturas, encontrar zonas que solapen y tratar de encontrar trechos de lectura contigua. Esto es un problema computacional importante y esto es armar de vueltas un rompecabezas, ¿no? Entonces esto era un problema importante y que llevó mucho tiempo. Y de hecho buena parte del genoma humano no se completó la lectura completa del genoma humano hasta hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque había determinadas regiones que son difíciles de secuenciar. ¿Cuál es el problema con esas regiones? Cuando hay secuencias que son repetidas, cuando hay secuencias repetidas en tándem, como existen en el genoma humano. Por ejemplo, tenemos la secuencia GATTA, que está repetida acá, GATTA, varias veces. Si yo tengo estas dos secuencias GATTA repetidas, por ejemplo acá 3 veces y acá 3 veces, que esta es contigua a otra secuencia que aparece acá, y esta que es contigua a otra secuencia que aparece acá, estos pueden
uno podría llegar a ensamblarlo de manera que esto se solapa acá, perfectamente, ¿verdad? Pero resulta que esta secuencia corresponde a este fragmento, y esta secuencia corresponde a este otro fragmento, y en el medio tenemos otros fragmentos que lo único que tienen es GATTA repetido 2, 3, 4, 5 veces, y que quedan acá en el medio. Estas secuencias posiblemente nosotros no las consideremos o las peguemos todas en una sola, y eso genera problemas de ensamblaje. ¿Está bien? Entonces los repetidos, las secuencias repetidas, son un problema porque, por ejemplo, si yo tengo dos regiones repetidas con más o menos con la misma secuencia en el genoma, lo que puede pasar es que yo termine pegando esto de acá con esto de acá, y este pedazo del medio me queda como perdido, no sé dónde va. Ese tipo de problemas existieron, y eso llevó a que la primera publicación del genoma humano fuera un genoma incompleto, y se siguió siendo incompleto en buena parte, tratando de resolver estos problemas hasta hace apenas un par de años. Pero una vez que tenemos la secuencia, que empezamos a ensamblar y que tenemos la secuencia, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tratar de entender qué información contiene esa secuencia. ¿Está bien? Nosotros leemos un libro, nosotros podemos tomar un libro escrito en otro idioma que no es el nuestro, ¿está bien? Y podemos tratar de leer en ese idioma. Y si ese idioma utiliza las mismas características que nosotros, vamos a leer una serie de letras, pero no vamos a encontrar sentido en lo que estamos leyendo. ¿Está bien? Entonces, secuenciar es solo el comienzo, hay que extraer información e interpretar. ¿Qué información hay ahí? ¿Dónde están los genes? ¿Qué genes? ¿Cómo encontrar? Entonces, el proceso de búsqueda, identificación y registro de características que aparecen en un genoma es lo que se llama anotación genómica. Entonces dividimos. Hay un primer paso que es generar bibliotecas, secuenciar el ADN, un segundo paso que es ensamblar el ADN, rearmar lo que son las largas moléculas de ADN, y un tercer paso que es anotar el genoma, es decir, encontrar dentro de esas secuencias de ADN regiones que contengan determinado tipo de información y que sea posible identificar. Esto es buscar en una sopa de letras y tratar de encontrar palabras. Si nosotros acá tenemos un pedazo de un ADN bacteriano, y acá yo tengo una hebra dibujada, en esto es un visualizador genómico, una hebra dibujada, y acá la hebra complementaria, yo voy a tener una secuencia de nucleótidos en una hebra y su hebra complementaria acá abajo, y aquí voy a tener 3 marcos de lectura posibles. ¿Se acuerdan de los marcos de lectura, no? Es decir, traducir a proteínas leyendo cada 3 bases los distintos codones, entonces va a haber 3 marcos de lectura posible por la hebra más, y 3 marcos de lectura posible por la hebra menos. Y yo voy a tener que tratar de encontrar aquí regiones codificantes. En un genoma bacteriano esto es relativamente sencillo, y yo voy a tratar entonces de encontrar cosas dentro de estas secuencias, dentro de la secuencia de proteínas, que son los que codifican información relevante. Por ejemplo, acá esta secuencia que dice "This is a gene". Esto es un gen. Bueno, bárbaro, acá tengo una secuencia que tiene sentido en torno a una serie de secuencias que no tienen sentido. Esto es un gen. ¿Está bien? Con la misma lógica voy a encontrar otra secuencia. Here is another. Acá hay otro. Soy un gen escondido, pueden encontrarme. Bueno, de esa manera voy a estar buscando secuencias. Ahora, yo voy a estar haciendo esto manualmente, no puedo llegar a pasar la vida. Obviamente aquí nuevamente las herramientas importantes son las herramientas de bioinformática. El buscar patrones dentro de secuencia, el encontrar patrones dentro de secuencia y tratar de identificar y predecir dónde van a haber genes dentro de una secuencia larga de genoma. Y para esto, para encontrar genes y anotarlos, hay distintos métodos. Métodos predictivos, métodos comparativos y métodos experimentales. Los métodos predictivos se basan en la bioinformática, en interpretar la secuencia de ADN según reglas, buscar palabras según determinadas reglas. Los métodos comparativos es buscar similaridad en el ADN con otras secuencias, comparar los genes ya conocidos de otras especies con el genoma que estoy estudiando y ver si encuentro una secuencia que sea muy parecida, idéntica o muy parecida a un gen conocido de otra especie. ¿Está bien?
Y métodos experimentales, interpretación de la secuencia según datos experimentales. Por ejemplo, secuenciar un ARN mensajero y después tratar de encontrar ese ARN mensajero de qué parte del genoma proviene. Alinearlo en el genoma y decir, este ARN mensajero surge de acá. Entonces, si tengo un ARN mensajero, esto es porque esta región es un gen. ¿Bien? Entonces, algunos predictores simples. Vamos a entender, pensando en la lógica de los genes bacterianos, cómo funcionan los predictores de secuencia. Yo decía, tengo acá en este esquema una secuencia de doble hebra. Esta línea gris marca la hebra más, esta línea gris marca la hebra menos. Aquí tengo más en detalle una especie de zoom sobre esto, y acá veo la secuencia de nucleótidos, una hebra y la complementaria. ¿Está bien? Fíjense ustedes que son complementarios. Y aquí tengo los 3 marcos posibles de lectura en una dirección, y aquí tengo los 3 marcos de lectura posibles en la otra. Y lo que tengo marcado acá, con estas líneas negras, son los codones stop que existen en cada uno de estos marcos de lectura. Si uno mira estas regiones en un genoma bacteriano con distintos codones stop, uno ve que acá en esta región no hay ningún codón stop. O en esta región no hay ningún codón stop, en esta región no hay ningún codón stop. Bueno, caramba, en una región, un trecho, un marco abierto de lectura, sin ningún codón stop, seguramente eso va a ser lo que llamamos entonces un marco abierto de lectura. Yo voy a encontrar regiones en el ADN que voy a llamar Open Reading Frames, marcos abiertos de lectura, que son lugares donde posiblemente pueda haber un gen. Pero fíjense ustedes que los marcos abiertos de lectura solapan. Nosotros sabemos que no siempre los genes solapan, entonces un OR es entre 2 codones stop, pero nosotros sabemos que las secuencias codificantes en las bacterias empiezan con ¿qué aminoácido? A ver. ¿Se acuerdan de eso de biología celular? ¿Con qué empezaba la traducción siempre en las bacterias? Con una metionina, como dice Julio ahí contestando por el chat. Bueno, con una metionina. Entonces, si yo dentro de cada uno de estos CDS busco la primera metionina, yo voy a poder achicar cada uno de estos CDS, que venía desde acá hasta acá, desde una metionina hasta un codón stop. ¿Está bien? Entonces, encontrar genes bacterianos es relativamente sencillo, porque uno puede entrar a buscar, bueno, distintos trechos que van entre una metionina y un codón stop que tengan múltiplos de 3 y que codifiquen un determinado largo que dé lugar a una posible proteína, un posible producto, una cadena polipeptídica particular. Ahora, la predicción de genes en los eucariotas es bastante más compleja, como nosotros. ¿Por qué? Porque en las bacterias hay una alta densidad de genes, las regiones intergénicas son pocas, no hay intrones, entonces yo sé que arranco la metionina y hasta que no llego al stop estoy dentro del mismo gen, los genes no se solapan, no hay problema. Pero en los eucariotas tengo un genoma gigantesco, una baja densidad de genes, hay secuencias repetidas, y la mayor parte de los genes tienen intrones, es decir, que tienen pedazos de secuencia que no son codificantes. Entonces yo tengo, o sea, hay splicing y además hay splicing alternativo. Entonces yo tengo que encontrar algoritmos, herramientas informáticas de búsqueda que tengan en cuenta esto. Entonces, si bien en las bacterias esto era relativamente sencillo, había un codón start, una serie de codones tomados de A3 y un codón stop, ¿está bien? Acá en los eucariotas lo que voy a tener que encontrar es un codón start, una serie de codones, un sitio donante de splicing, un sitio aceptor de splicing, un nuevo sitio donante de splicing, un nuevo sitio aceptor de splicing, etcétera, etcétera. Entonces, los programas de búsqueda son un poco más complejos, pero existen, se pueden calcular y se pueden utilizar. Entonces, hay señales que delimitan la función. Un codón start, un sitio donante de splicing, un sitio aceptor de splicing, y esto me define un intrón, esto me define un exón entre este y un codón stop que me define dónde termina la porción codificante por lo menos. ¿Está bien? Entonces, generar herramientas informáticas que busquen estos patrones en el ADN ha sido uno de los principales desarrollos de las herramientas vinculadas a la anotación del genoma, y son buscadores automáticos que se basan, entre otras cosas, en estos elementos. Entonces hay distintos buscadores que van a buscar distintas señales en el ADN que pueden ser reconocibles y que van a poder permitir entonces predecir genes.
Entonces, bueno, tenemos una secuencia, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hay distintos predictores, algunos de estos no vamos a entrar en detalle, pero lo que hacen es encontrar todo este tipo de señales y permitir identificar algunas regiones en el ADN. Pero además decíamos, además de esos predictores, vamos a utilizar otros elementos. Fíjense ustedes, aquí hay una serie de genes eucariotas, ¿está bien? Entonces aquí lo que tengo son los distintos marcos abiertos de lectura en los 6 marcos, los 3 más y los 3 menos acá abajo, ¿está bien? Y aquí tengo dibujados los resultados de cuáles serían los distintos exones para un determinado gen con distintos predictores. Genie, Grail, GeneFinder, GeneScan, son distintos herramientas, distintos algoritmos de predicción de genes. Ustedes ven que no todos dan lo mismo, pero sí que hay determinadas secuencias, determinados exones que son encontrados siempre por todos los predictores. Este y este, por ejemplo. Este tiene algunas diferencias entre un predictor y otro. Este es encontrado por algunos de ellos y otros que no. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo mirar, por ejemplo, si hay datos de otras secuencias en otras especies y compararlos. Entonces, si tengo datos de otras secuencias y compararlos, yo solo puedo ir agregando y puedo ir obteniendo más información. Toda esta información es después integrada y seleccionada. Yo, para anotar un gen y decir esto es un gen que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exones, voy a tener que integrar la información de 4 o 5 predictores, ubicar dónde están los repetidos, qué información tengo de secuencias de proteínas de otras especies que coincidan con esta, y de esa manera yo puedo, acumulando toda esa información, acumularla toda esta, y definir, anotar, bueno, aquí posiblemente es un gen. Con esto voy entonces a que la información sobre el genoma es información que existe, es información que se obtiene, es información que se anota, se almacena en base a los datos. Pero esta es una información que es dinámica, ¿está bien? Yo tengo una serie de información, sé que existe una determinada cantidad de genes, sé cuáles son esos genes, pero a medida que hay más datos, yo puedo ir mejorando esa información, y es lo que de hecho va sucediendo. Entonces, yo de repente tengo definido un gen que va de tal lado a tal lado, pero empiezo a encontrar información de otros tejidos que antes no se habían estudiado y encuentro que este gen tiene otra variante de splicing que hace que este gen sea un poquito más largo, tenga un exón más. Entonces esa información se incorpora a las bases de datos y altera la información que yo conocía de ese gen. El gen BDX antes tenía este largo y ahora tiene este otro largo porque hay más información, se obtuvo más información que soporta que existe una variante nueva que tiene un exón más largo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. ¿Consultas? Bueno, entonces, la información está disponible en bases de datos públicas y, por ejemplo, para uno de los genes más conocidos humanos, el BRCA2, uno de los genes involucrados con el cáncer de mama, fíjense ustedes, aquí tenemos la secuencia de este gen y aquí tenemos una serie de exones marcados acá. Las barritas gruesas son exones y las barritas estas que hacen así, tipo como techitos, son los intrones. Y fíjense ustedes que el BRCA2 tiene entonces distintos transcriptos, distintas formas que pueden existir, algunas de ellas que dan lugar a proteínas y otras no. Entonces hay distinta información y toda esa información está disponible en las bases de datos públicas. Y con esto vamos a estar trabajando más adelante. No se preocupen, después vamos a entrar a ver que esta complejidad es mucha, pero es manejable. Bueno, entonces, hasta acá más o menos el esquema de cómo llegar a secuenciar un genoma. Pero ya llevamos casi una hora, vamos a hablar ahora rápidamente algunas características rápidas de lo que es el genoma humano y cómo funciona el genoma humano. Entonces yo ahora, se cerró la ventana, voy a cambiar de ventana. A ver. ¿Estamos viendo nuevamente la ventana? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, ahora voy a pasar a la segunda
parte. Entonces la segunda parte es, bueno, ¿cómo está organizado el genoma humano? Bueno, el genoma humano contiene un montón de información, y si fuera impreso en papel, esto fue hecho en la Universidad de Leicester, ¿tá? Imprimieron todo el genoma humano en papel y esa biblioteca que tienen ustedes allí es todo el genoma humano impreso en papel en 130 libros que tienen distintos estantes, cada uno está marcando cada uno de los cromosomas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, 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 el X y el Y lo que nos dice acá es que leer todo el genoma humano nos lleva 95 años. ¿Está bien? Entonces, bueno, toda esa información de alguna manera la tenemos que leer y que entender de una manera un poco más racional que esto y más rápidamente. ¿Está bien? Entonces, nuevamente insisto, acá hay elementos que son bien importantes y que tienen que ver con entender la información. Este genoma está organizado en distintos cromosomas y hay un montón de elementos. Todo esto no se tendría que haber visto, tendría que haber salteado, ahora salteamos y seguimos. Entonces, cuando se publicó el genoma humano en el año 2001, 2001 era un año muy importante, sobre todo para los más veteranos. Ustedes no, seguramente la mayor parte de ustedes nacieron más o menos por ahí o a posteriori, pero había una película muy famosa de ciencia ficción que es 2001 Odisea del Espacio, donde aparecía esta imagen que es la que yo tomo acá de unos protohumanos adorando un monolito. Y un poco cuando se publicó la secuencia del genoma humano en el año 2001, era esa imagen de que, bueno, habíamos alcanzado algo importante que nos abría las puertas al futuro. Es decir, íbamos a encontrar la cura de un montón de enfermedades, íbamos a encontrar información que nos iba a decir dónde estaban todos los genes, cuáles eran, qué genes estaban asociados con qué enfermedad, y íbamos a encontrar la cura de las enfermedades en los próximos 15 o 20 años. Esos 15 o 20 años ya pasaron y conocemos muchísimo más del genoma humano, y hemos avanzado muchísimo, pero todavía estamos lejos de completar esa promesa inicial del año 2001. ¿Qué es el genoma? Bueno, la definición del genoma es contenido de ADN, total de ADN de la célula, que incluye no solo la porción codificante, los genes, sino también las regiones intergénicas y los ADN repetidos. Y decimos que los eucariotas tenemos 2 o 3 genomas. Tenemos el genoma nuclear, que se transforma en los 23 pares de cromosomas en el caso humano. Tenemos el genoma de las mitocondrias, de estos microorganelos que están ubicados en el citoplasma y que son fundamentales para la obtención de energía. Y en el caso de las plantas tenemos también en los plástidos, en los cloroplastos, tenemos un genoma de los plástidos. Pero cuando hablamos de genoma, generalmente nos referimos generalmente solo al genoma nuclear. La genómica es la ciencia que se dedica al estudio de los genomas. Y como decíamos, es una especie de mezcla entre genética, biología molecular, informática, bioinformática, etc. Es esa área de cruce de todas estas disciplinas. ¿Cuál es el objetivo de la genómica? Obtener la secuencia de todos los genes de un organismo, comparar estructura y contenido de genomas de organismos, establecer la ubicación cromosómica de los distintos genes y analizar la función. El primer genoma que conocemos y del cual tenemos muy buena información en el caso humano es el genoma mitocondrial. Es un genoma compacto, 16.600 pares de base, una única molécula circular, y allí hay una serie de genes que son los que aquí aparecen marcados en azul. Son unos pocos genes codificantes para proteínas, un par de genes codificantes para ARN, para fabricar un propio ARN ribosomal y ARN de transferencia, y poder hacer la traducción dentro de la mitocondria. Los genes de transferencia son estos chiquitos que aparecen por acá. Y como ustedes ven, el 97% es codificante, hay transcripción policistrónica, es decir, se empieza a transcribir a partir de un determinado punto y se transcribe prácticamente todo el genoma asignado dice el otro. Y esto es entonces un poco casi que todo lo que vamos a hablar del genoma mitocondrial. Ustedes lo pueden buscar y hay más información por ahí. Entonces tenemos, decíamos, 13 genes que codifican para proteínas, 22 genes de ARN de transferencia y 2 genes ribosomales.
Y para que funcione la mitocondria son necesarios un montón de proteínas que son codificadas en el núcleo. Entonces, hay, por ejemplo, para los componentes de la cadena de la fosforilación oxidativa, 13 subunidades que son codificadas en la propia mitocondria, pero 80 subunidades son sintetizadas a partir de genes que migraron al núcleo de la célula y que están ubicados en el núcleo de la célula. Para la síntesis de proteína tenemos 24 RNs en la propia mitocondria, 2 ARN ribosomales y todos los ARN de transferencia, pero todas las proteínas que forman el ribosoma mitocondrial están codificadas en el núcleo. O sea que son importadas a la mitocondria para producir la síntesis proteica dentro de la mitocondria. ¿Está bien? Entonces esto es un ejemplo de algo que está funcionando de una manera coordinada entre estos dos procesos. Vamos entonces ahora a mirar con más detalle lo que es el genoma nuclear. Decíamos, 3,1 gigabases en total, 24 cromosomas diferentes, es decir, 22 pares de cromosomas, más el X y el Y. Yo no sé si ustedes están viendo a ver, creo que no. El puntero, bueno, el X y el Y. Ahora sí lo ven el puntero, ¿sí? Sí, Bueno, se ve, sí. de todo este genoma, la mitad del genoma son secuencias repetidas. Secuencias que están más de una vez en el genoma. Y solo un 2% es codificante para proteínas. Ese 2% codificante para proteínas codifica alrededor de 20.000 genes, 21.000 genes codificantes para proteínas. ¿Cuántas proteínas distintas se generan en el genoma humano? Más de 100.000. ¿Cómo generamos más de 100.000 proteínas a partir de 20.000 genes? Por el proceso de splicing alternativo, de lectura diferencial de un mismo gen en distintos tejidos, en distintas circunstancias y quedándonos con distintos fragmentos. Y hay transcripción independiente de los genes en el genoma nuclear de los eucariotas. Tenemos nuestro genoma organizado, entonces decíamos, en 24 cromosomas distintos. ¿Qué pasa con esto a lo largo de la evolución? Siempre tuvimos los humanos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Bueno, lo que sabemos a partir de estudios genéticos más recientes es que, por ejemplo, los denisovanos o los neandertales también tenían 46 cromosomas. Quiere decir que prácticamente todo el género Homo tiene 46 cromosomas. Pero los primates más cercanos, nuestros parientes más cercanos, como el chimpancé, el bonobo y el gorila, tienen 48 cromosomas. ¿Dónde está la diferencia? En nuestro cromosoma 2. Nuestro cromosoma 2 parece ser el producto de una fusión de dos cromosomas submetacéntricos que existen en los primates, en el gorila, en el bonobo y en el chimpancé. Eso nos lleva a la diferencia de tener 48 cromosomas a 46 cromosomas. ¿Bien? Entonces hubo en la historia del hombre una fusión de dos cromosomas que ha sido un paso relevante en la evolución de las distintas especies humanas, y las distintas especies humanas, incluyendo la única que sobrevive hoy en día, todas mantenemos esos 46 cromosomas. Entonces, hay distintas características que podemos mirar, resumir de lo que es el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Pero lo interesante, mirando un panorama general del genoma humano, es que decíamos, la mayor parte del genoma son secuencias repetidas. Fíjense ustedes, hay un montón de secuencias repetidas que tienen que ver con elementos repetidos simples, elementos repetidos móviles, que incluyen transposones y secuencias vinculadas a estos, algunos repetidos grandes, de duplicaciones de segmento, y digamos que un 40 y algo por ciento del genoma son secuencias únicas. De todas estas, hay alrededor de un 15% son secuencias únicas no codificantes, un cuarto más o menos son secuencias únicas que están vinculadas a los genes, pero que son secuencias regulatorias o secuencias sincrónicas, y las que son efectivamente codificantes para proteínas, para RNA ribosomales, para tRNA, para otros RNA funcionales, es alrededor de un 2%. ¿Está bien? Entonces allí tenemos una diferencia importante entre lo que está representado por genes, que es todo esto, de lo cual lo codificante es apenas un 2%. ¿Está bien?
Bien, ¿cómo se distribuye esto en el genoma? Si estamos mirando acá una región de 50 kilobases, una región chiquita, 50.000 pares de base, del cromosoma 12 humano. Y en esta región del cromosoma 12 humano, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 genes, que aquí aparecen marcados, y fíjense ustedes que aquí tenemos un gen con sus exones marcados en color y los intrones en gris, ¿está bien? Esto es lo mismo ampliado, ¿no? Es decir, es esta misma imagen ampliada varias veces. Y lo que tenemos después marcados por acá son distintas secuencias repetidas, lines, signs, elementos LTR, transposones, que están dispersos, metidos por todos lados, entre los genes, por todos lados. Otros repetidos genómicos que aparecen marcados por ahí, secuencias microsatélites, de todos estos vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué tipo de secuencias tenemos dentro del genoma? Tenemos lo que llamamos transposones, elementos móviles, lines, signs, transposones de ADN y otros. Repetidos simples, microsatélites, minisatélites, duplicaciones de segmentos, grandes bloques de ADN repetidos. Todo esto son secuencias repetidas, esto es más o menos la mitad del genoma. Secuencias únicas, dentro de las cuales alrededor de un cuarto corresponden a genes y solo un 2% a lo que es la porción codificante y el resto a intrones y regiones reguladoras. Vamos a empezar a ver y a clasificar un poco todas esas secuencias repetidas, toda esa mitad de secuencias repetidas que tenemos. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, la primera cosa que podemos ver es que hay una serie de secuencias repetidas. Lo primero que podemos hablar son de secuencias repetidas simples, los microsatélites. Por ejemplo, la secuencia CA repetida varias veces. CA, 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 CA. Y que pueden estar, por ejemplo, en un cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces repetida, y en el otro cromosoma puede estar repetida 8 veces. Entonces estas distintas cantidades de repeticiones son elementos que pueden ser interesantes para el estudio de la variabilidad humana, que es para lo que se utilizan y sirven fundamentalmente los microsatélites. También hay otras secuencias repetidas un poco mayores, que son los minisatélites, secuencias cortas en tándem, entre 14 y 100 nucleótidos, que tienen la misma característica. Están repetidas en tándem, es decir, una detrás de la otra. Por ejemplo, 3 veces está repetido en el mismo cromosoma, 2 veces en el otro cromosoma. Este puede ser un mismo individuo, heterocigota, para este minisatélite, es decir, en un determinado lugar, en el cromosoma 5, por ejemplo, donde se encuentra este microsatélite, en el cromosoma que heredé de mi padre tengo 3 copias de esta secuencia, en el cromosoma que heredé de mi madre tengo 2 copias de esta secuencia. Quiere decir que yo le voy a poder pasar a mis hijos o el cromosoma que lleva las 3 copias o el cromosoma que lleva las 2 copias. Son secuencias que se heredan de una manera mendeliana simple. ¿Está bien? Yo puedo ser homocigota o heterocigota para estas distintas variantes. Bueno, bien. Hay distintos tipos de repetidos en tándem, algunos que tienen relevancia funcional muy importante, entre ellos los que tienen que ver con cuestiones más bien organizacionales. Recién hablábamos de microsatélites y minisatélites que están dispersos a lo largo de los cromosomas, pero también hay otros que tienen que ver con los telómeros, repetidos en tándem muy cortitos, de 6 bases, TTA, GGG, en el caso humano, con varias kilobases repetidas que están ubicados en los telómeros, en las puntas de los cromosomas, y otros repetidos que están ubicados en los centrómeros, secuencias altamente repetidas, y que se ubican en los centrómeros de los distintos cromosomas, y ustedes aquí lo ven con una técnica de iniciación in situ que permite localizar estas secuencias centroméricas, y aquí con una técnica que permite localizar las secuencias teloméricas. Y si ustedes ven este núcleo interfásico, ustedes ven un montón de puntitos amarillos, pero si ven en esta célula que está en metafase, ustedes ven que cada uno de los cromosomas tiene en sus extremos 2 puntitos, uno por cada cromatida de un lado y uno por cada cromatida del otro. ¿Está bien? Allí estamos ubicando entonces estas secuencias teloméricas repetidas en tándem. Los repetidos son inestables y pueden causar enfermedades, porque como decíamos, al tener una secuencia repetida, esto puede dar lugar a alteraciones y errores en la replicación, y esto puede dar lugar a algunas enfermedades. De esto vamos a estar hablando más adelante, no voy a entrar en detalle, y pueden ser utilizados como marcadores moleculares para el mapeo de enfermedades. De esto también van a estar hablando más adelante, así que no voy a entrar en detalle, pero ténganlo presente para cuando aparezca más adelante.
Hay, decíamos, más o menos un 30 y pico, 40% de las secuencias repetidas son secuencias repetidas dispersas, es decir, que no están en tándem, sino que están en distintos lugares en el genoma, y la mayor parte de ellas son elementos transponibles, son elementos móviles, quiere decir que en algún momento a lo largo de la evolución estuvieron pasando de un lugar a otro en el genoma. Dentro de estos elementos móviles tenemos de dos tipos. Tenemos algunos que son retroelementos y otros que son transposones que tienen ADN como intermediario. A ver si tengo algo acá. No, pensé que tenía otro esquema que no lo tengo, pero bueno. En el caso de los transposones, lo que sucede es que hay una secuencia de ADN que es copiada por una enzima y esta copia, este intermediario de ADN, se inserta, se ubica en otro lugar, en otra región del ADN, y se genera una nueva copia. Entonces yo ahora tengo esta misma secuencia acá y acá en dos lugares, y esto ocurre en distintos momentos, esto ha ocurrido en distintos momentos a lo largo de la evolución, y lo que tengo ahora son copias de distintas moléculas que están repetidas en el genoma en distintos lugares. En el caso de los retroposones, muchos de ellos son derivados de virus que infectaron las células humanas, ¿ah? Y como ustedes saben, muchos virus funcionan a través de un mecanismo donde su genoma es un genoma de ARN, y ese genoma de ARN es copiado por una enzima, una transcriptasa reversa, que genera un ARN un ADN copia de este ARN de doble cadena, y este ADN copia de doble cadena se inserta en el ADN, y a partir de este elemento entonces de una RNA polimerasa va a generar más intermediarios. Estos retroposones que utilizan un intermediario de ADN también existen en el genoma, y hay distintos tipos de elementos, algunos elementos que son autónomos porque codifican las polimerasas que los llevan, por ejemplo los lines, elementos grandes, largos, de entre 6 y 8 kilobases, que contienen algunas secuencias codificantes, entre ellas una polimerasa que es la que asegura que esta secuencia se pueda mover, y que representa alrededor de un 20% del genoma humano. Y hay distintas familias de lines con distinta cantidad de repetidos, 600.000 repetidos del tipo line 1 en el genoma humano, alrededor de 44.000 del line 3. Otros derivados de retrovirus, los LTR, que se caracterizan por tener secuencias repetidas, pero de manera inversa en sus extremos, y que también tienen una porción codificante, como los virus, una proteína de la envoltura, una proteína polimerasa, bueno, que también existen y que representan alrededor de un 8% del genoma. Pero hay elementos que son elementos no autónomos, como los signs, repetidos más cortos, entre 100 y 400 pares de base, que no tienen estas enzimas para realizar la transposición, pero que utilizan las enzimas de los otros elementos, es decir, parasitan a los otros elementos de alguna manera y utilizan esas enzimas para su propia movilidad en el genoma. Y hay también transposones derivados de ADN, que son los menos frecuentes. No vamos a entrar en mucho detalle con esto. Vamos a hablar algo de lo que son las duplicaciones de segmento, que son grandes regiones que se visualizaron cuando se descubrió el genoma humano comparando cromosomas enteros, y así se vio que había algunas regiones grandes de más de 10.000 pares de base que estaban duplicadas en el genoma, es decir, que tenían una identidad mayor a un 95%. Es la misma secuencia. Un trecho, imagínense un trecho de 10.000 pares de base que aparece en una determinada región en un cromosoma, y en ese mismo trecho de 10.000 pares de base en otra región en otro cromosoma. Es un repetido enorme. ¿Está bien? Y es una cosa que aparece, estos repetidos grandes importantes aparecen alrededor de un 5, un 6% del genoma humano, y tienen mucho que ver con lo que son algunos reordenamientos y algunos reordenamientos estructurales, porque son lugares donde ocurre con mayor frecuencia de repente la recombinación homóloga no alélica, algo de lo que vamos a estar hablando también más adelante durante el curso. ¿Está bien? Bueno, entonces panorama general del genoma, repetidos y genes. Y secuencias únicas no codificantes. Vamos a empezar a hablar un poquito de los genes.
Cada uno de los cromosomas humanos tiene un distinto largo, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Pero cada uno de estos genes tiene una determinada cantidad de proteínas. Codifica una serie de genes, para una serie de genes y una serie de genes codifica para una determinada cantidad de proteínas. En total, digamos que tenemos alrededor de 20.000 genes codificantes para proteínas, pero fíjense ustedes que la cantidad de genes codificantes para proteínas en función del tamaño del cromosoma no mantienen una correlación directa. La distribución de genes no es homogénea. Si miramos la distribución de genes, vemos que cromosomas muy grandes, como el cromosoma 1, el cromosoma más grande, tiene 2.000 genes aproximadamente, 2.200 genes, y fíjense ustedes que un cromosoma relativamente pequeño, este cromosoma tiene, decíamos, 245 megabases, y un cromosoma rico en genes, como el cromosoma 16, es un tercio de este y tiene 1.000 genes, casi 1.000 genes. ¿Está bien? Miremos, por ejemplo, qué es lo que sucede con el cromosoma 19 y el cromosoma 13. El cromosoma 19 es uno de los cromosomas más ricos en genes. El cromosoma 13 es el doble de tamaño del 19, pero el cromosoma 13 tiene 400 genes, el cromosoma 19 tiene 1.400 genes. Es uno de los cromosomas más ricos en genes. Entonces, los genes no están distribuidos de manera homogénea en el genoma, en los cromosomas. Y hay regiones del genoma con una alta densidad de genes, como una región del brazo corto del cromosoma 6, donde están los genes de la diversidad de la región HLA, de identificación celular, que tiene una enorme cantidad de genes, alrededor de 70 genes en menos de una megabase, y hay genes muy grandes que ocupan mucho espacio. Por ejemplo, el gen más grande que conocemos es el gen de la distrofina, que ocupa 2,4 megabases, un único gen, y tiene 79 exones. Está en el cromosoma X, en el brazo corto del cromosoma X. Entonces, hay distintos genes, algunos genes grandes, otros genes chicos. ¿Está bien? Genes pequeños, casi que sin intrones, 751 de los 2.000 genes pequeños no tienen intrones y cumplen fundamentalmente funciones conservadas, pero el gen promedio, el gen humano promedio, tiene alrededor de 8 intrones y 9 exones en promedio. Hay genes más grandes, como ya vimos, que tienen más intrones. Los intrones son de tamaño variable, pero los exones son más o menos todos del mismo tamaño. Los exones, si miramos el tamaño de los exones, esta es una gráfica del tamaño del largo de los exones en distintas especies. Fíjense que los exones humanos, de la mosca y del gusano, son todos de alrededor de entre 100, 200, 300 pares de base como máximo. Ese es el tamaño de los exones. Pero fíjense el tamaño de los intrones, como son altamente variables en las distintas especies. Los humanos tenemos una gran cantidad de intrones que van entre 100 y 2.000 pares de base, pero también tenemos intrones mucho mayores. ¿Está bien? Entonces no hay una correlación entre el tamaño y la estructura de los genes. Hay muchos genes pequeños con funciones muy conservadas, sin intrones. Hay genes medianos con una determinada proporción de intrones, y hay algunos genes grandes con muchos intrones que cumplen en general funciones especializadas. ¿Está bien? El splicing alternativo es un mecanismo que aumenta la riqueza funcional. Entonces aquí tenemos el gen de la tropomiosina, y ustedes fíjense que este gen tiene un montón de exones e intrones, y en distintos tejidos se producen distintas variantes, distintas isoformas de este gen. Entonces, a pesar de que la identidad de secuencias entre distintas especies, por ejemplo, entre el hombre y el chimpancé es del 98 al 99%, una gran fracción de los genes que presentan splicing alternativo presentan, por ejemplo, diferencias importantes en el splicing entre especies.
Esa es una de las cuestiones que muchas veces se vincula en esa diferenciación de las especies. ¿Qué sabemos con la caracterización funcional de los genes humanos? Vamos a hablar algo de esto y ya tratando de ir cerrando. Bueno, un 40% de los genes humanos no sabemos qué función cumple. ¿Está bien? Y sí sabemos la función del resto de los genes, de alrededor de un 60%. Alrededor de un 15% tiene que ver con la replicación, el mantenimiento del genoma, un 12% con las vías de transducción de señales, de comunicación célula-célula, un 10% con funciones bioquímicas generales, el mantenimiento de la célula, la energía de la célula, y un 22% con otras funciones más especializadas, y son los que tienen que ver con la diferenciación de tejidos, con las características particulares de cada uno de los tejidos. Nosotros tenemos en los humanos una enorme cantidad de tipos celulares distintos, pero esto tiene que ver entonces con la expresión diferencial de algunos pocos genes. Hay familias génicas, por ejemplo, genes codificantes para productos idénticos o muy similares que se encuentran agrupados en clústeres o que se encuentran dispersos. Yo puedo tener un gen que a lo largo de la evolución sufrió una duplicación y después puede haber presión selectiva para que estos dos genes se mantengan iguales y cumplan la misma función, y lo que aumenta es la cantidad de productos génicos que se produce, o que una de las copias se degrade y quede la otra, o que esa copia comience a acumular cambios y adquiere una nueva función. Comienza a adquirir mutaciones, adquiere una nueva función. Y esto es un proceso bien interesante. Entonces yo tengo familias génicas conservadas en tándem de genes muy conservados, como los genes ribosomales, que prácticamente no tienen cambios y que están ubicados en los satélites de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, o de las histonas, que están ubicados en 11 clústeres con 60 genes de histonas en distintos cromosomas, sobre todo, por ejemplo, en el cromosoma 1, en el 6, en grandes clústeres. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos una gran cantidad de histonas al momento de la replicación que se produzcan de manera simultánea. Entonces, casi todos estos genes son genes con muy pocas variaciones, casi idénticos. Pero hay también familias genéticas en clúster con genes levemente distintos. Por ejemplo, el gen de los clústeres de los genes de las alfa-globinas o de las beta-globinas son un buen ejemplo. ¿Está bien? Y que están en distintas ubicaciones. Es interesante para tener en cuenta, por ejemplo, los genes de las globinas. Nosotros sabemos que tenemos en el cromosoma 16 el clúster de las alfa-globinas, en el cromosoma 11 el clúster de genes de las beta-globinas, la familia de genes de las beta-globinas. Entonces, lo que sí sabemos hoy en día es que estos genes se expresan de manera distinta a lo largo del desarrollo. Al inicio del desarrollo, muy al comienzo del desarrollo, las globinas, las proteínas, las globinas están formadas por dos unidades de épsilon globinas y una unidad de psi globina. Es decir, las betas son épsilon y esta es una psi. ¿Bien? Ustedes lo pueden ver en el gráfico acá. ¿Está bien? Pero esto rápidamente, casi que a las 6 semanas después de la concepción, estos comienzan a decrecer y se empiezan a producir en el cromosoma 16 las alfa-globinas a partir de 2 genes. Y la expresión de las alfa-globinas se mantiene desde la etapa embrionaria hasta toda nuestra vida, y estos 2 genes siguen funcionando de manera continua a lo largo de toda nuestra vida, desde la semana 3 o 4, a partir de la fecundación hasta la muerte. ¿Qué pasa con los genes de las beta-globinas? Las epsilon-globinas se expresan, como decíamos, hasta la semana 7 más o menos, y hay una forma embriónica de globina formada por alfa y epsilon globina, pero luego estas epsilon globinas desaparecen y aparece la expresión de las gamma globinas, que dan lugar a la forma de globina fetal, alfa y gamma. Fíjense ustedes que las gamma globinas empiezan a producir aquí y continúan su expresión y desaparecen después del nacimiento, alrededor de las 12, 18, 20 semanas, empiezan a desaparecer. Y allí empieza a producirse, en un nivel muy bajo, bueno, desde un poquito antes empieza a producir la delta globina, que es minoritaria y que se sigue produciendo a lo largo de toda la vida adulta, pero empieza a producirse y empieza a subir
casi que desde poquito antes del nacimiento y a partir del nacimiento sustituye totalmente a estas otras formas la beta-globina hasta que tenemos la forma adulta, que ya desde la semana 10 es la que empieza a prevalecer y continúa en toda la vida adulta. Entonces, distintos genes del grupo de las globinas se van expresando de manera distinta a lo largo del tiempo para cubrir las necesidades diferenciales a lo largo del desarrollo. Esta es una familia génica y estamos viendo cómo funciona esa familia génica, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo evolucionaron los genes de las alfa-globinas? Bueno, a partir de genes ancestrales de globinas, y hay otras globinas en el genoma humano. Tenemos una neuroglobina en el genoma 14, una citoglobina en el 17, la mioglobina en el 22, las alfa-globinas en el 16, las beta-globinas en el 11. Es decir, hay una superfamilia de genes de globinas que fueron acumulando cambios y especializándose para distintas funciones. Los transportadores clásicos que forman las globinas o las alfa y beta globinas, pero hay otras globinas a nivel celular que cumplen otras funciones relacionadas. Y si miramos la evolución de las globinas en los mamíferos, por ejemplo, vemos que también, mirando la evolución en distintos organismos, el ancestro, el reptil ancestral que dio lugar a los marsupiales y a todos los mamíferos placentados, tenía una epsilon globina, una proto-beta globina, y después posiblemente existieron diversos procesos de duplicación y cambio que vamos viendo en distintos organismos. Entonces es distinto el sistema de globinas que tiene el ratón, que el que tienen los humanos, que ven ustedes que acá que separó este bloque en dos, de un lado las alfa, del otro lado quedaron las beta. El conejo perdió una parte, el ratón fue por otro camino. Esto es lo que tienen las cabras. La evolución de un gen nos puede contar bastante, la estructura de los genes nos puede contar bastante de algunos de estos genes. Bueno, hay obviamente muchas copias de estos genes que no son funcionales, son los que llamamos pseudogenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gen de la alfa-globina y el gen de la pseudo-alfa-globina, que lo que tiene, por ejemplo, es una deleción de 23 bases en la región del promotor, una mutación en el codón de iniciación, una mutación en el sitio de splicing, una deleción de 20 bases en el exón 2, otra mutación en el sitio de splicing, pequeñas deleciones en el exón 3, que hacen que este gen no sea funcional, que se fueron acumulando a lo largo de la evolución. Bueno, hay algunos genes que están duplicados dispersos en el genoma, muchos de ellos, no vamos a hablar de ellos. Hay más de 2000 genes para varios tipos de ARN funcionales, los más conocidos, ARN ribosomales, ARN de transferencia, pero hoy en día sabemos que hay un montón de pequeños ARN no codificantes, los más importantes y los más conocidos tal vez sean los microRNAs, que son reguladores de la expresión génica, que se sintetizan, se codifican, generan un pequeño bucle, y este ARN unido a una proteína son los que van a regular algunos genes. Y ha cambiado un poco, a partir de estudios transcripcionales, la visión que tenemos del genoma en cuanto a distinguir lo que es un gen y lo que es intergénico, porque estudios de transcripción de pequeñas regiones del genoma humano han mostrado que más allá de la regulación de genes individuales hay transcriptos que a veces involucran más de un gen, transcriptos largos que arrancan, por ejemplo, en el primer exón del gen 1, pero continúan después con exones del gen 2 o del exón del gen 1 y siguen continuando hasta el gen 4 en este ejemplo. Entonces hay una serie de transcriptos híbridos que son poco frecuentes, pero que existen y que tal vez estén cumpliendo algunas funciones de las cuales todavía poco conocemos. Entonces hay una transcripción generalizada y hay distintos elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a manera de resumen, esto se ha ido muy largo. Este es un esquema de los distintos tipos de secuencias que encontramos en el genoma humano. Van a encontrar allí después más información en torno a esto. Yo les voy a dejar en EVA el capítulo, bueno, Víctor les va a poner los links a los libros, pero hay un capítulo del libro, sobre todo de Strachan, que está explicado de una manera muy buena cómo es la estructura un poco del genoma y cómo se hace pensar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran plantear, si no, por aquí estaríamos terminando por el día de hoy.
Una consulta. Vale. La presentación esta de PDF o PowerPoint, no sé, La ¿se presentación queda va a en estar algún lado? la presentación queda en EVA y vamos a subir también el videíto de cada una de las clases y vamos a subir materiales asociados a cada uno de los temas, pues, algo de bibliografía o algún ejercicio. ¿Está bien? Ah, genial. Todo eso. Excelente. ¿Más preguntas, consultas? No llegué a la parte 3, pero no importa, lo vamos a ver más adelante. Se me fue muy largo el resto, así que lo cortamos por acá. Lo vamos a ver más adelante igual. ¿No? Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a parar por acá.